Hola a todos, bienvenidos a mi canal y al video de hoy. Esta es una serie llamada Una canción del Caminante Blanco y vamos a dedicar un tiempo a hablar de temas relacionados con una canción de Hielo y Fuego de George R. Martin. Quiero que mis videos sean una especie de guía a los libros para todos aquellos aficionados a la serie televisiva de Juego de Tronos. Aquí hablaremos del trasfondo histórico de la historia, de las especies, de los continentes, de las casas de Westeros, en definitiva de todo un poco. Espero que les resulte muy interesante. Buena parte del contenido de estos primeros videos puede encontrarse en el libro El mundo de hielo y fuego, de Helio García, Linda Antonson y el propio George R. Martin. Es de resaltar que este libro histórico está escrito desde la perspectiva de dos maestres de la ciudadela, por lo que su visión del mundo muchas veces puede resultar un tanto tendenciosa. En el video pasado hablamos de la edad del amanecer, o sea, el comienzo del mundo y las primeras especies de la historia de una canción de hielo y fuego. En esta ocasión vamos a estar hablando brevemente de la llegada de los primeros hombres a Westeros. De acuerdo a los informes más prestigiosos de la Ciudadela, hace entre 8.000 a 12.000 años, en los confines meridionales de Westeros, un nuevo pueblo cruzó la franja de tierra que unía el mar Angosto y conectaba las tierras orientales con las tierras donde los niños y los gigantes vivían. Fue aquí cuando los primeros hombres llegaron a Dorne, a través del brazo roto, que en ese entonces aún no estaba roto. El por qué estas personas dejaron su tierra natal es totalmente desconocido, pero cuando llegaron lo hicieron en cantidad. Miles entraron y comenzaron a establecerse en las tierras, y con el paso de las décadas se fueron estableciendo cada vez más hacia el norte. Los cuentos que tenemos de aquellos días de migración no son confiables, porque sugieren que en unos pocos años los primeros hombres lograron moverse más allá del cuello e incluso en el norte. Sin embargo, en realidad habría tomado décadas, sino siglos, para que esto ocurriese. Insistimos en lo que decimos en la introducción. Tenemos que recordar que este recuento fue escrito por los maestres de la Ciudadela, que a pesar de ser lo más cercano que tenemos a un científico barra investigador barra historiador, no deja de ser una visión ajena a la visión interna de los detalles, los motivos y los conflictos aquí descritos. Es de resaltar que en este universo los maestres de la Ciudadela parecen estar negando todo aspecto fantástico o mágico que haya podido existir en el pasado, o como mínimo parecen estar intentando borrar la memoria de los mismos de la mente de la población. En una próxima entrega exploraremos una teoría que pretende explicar por qué los primeros hombres dejaron su tierra natal en tan grandes cantidades. Como adelanto, les puedo decir que es probable que estuvieran huyendo de una gran amenaza y que no eran los grandes conquistadores de su época, sino que simplemente eran un pueblo que estaba tratando de salvar sus vidas. No obstante, lo que sí parece ser cierto de todos los cuentos es que los primeros hombres pronto entraron en conflicto con los niños del bosque. A diferencia de los niños, los primeros hombres cultivaban la tierra y levantaron fuertes circulares y aldeas, y al hacerlo talaron los ancianos, incluyendo aquellos con rostros tallados, y fue por esto que los niños les atacaron, lo que llevó a cientos de años de guerra. Los primeros hombres que habían traído consigo otros dioses, caballos, ganado y armas de bronce eran también más grandes y fuertes que los niños, por lo que representaban una amenaza significativa. Al parecer, el conflicto inicial se trataba simplemente del avance pragmático de los primeros hombres que destruían todo a su paso para poder construir sus aldeas, pero a mi parecer existía un motivo mucho más profundo para este conflicto: las creencias religiosas de ambos grupos. La historia nos cuenta que los niños del bosque veneraban a los dioses de los ríos, las rocas y los árboles, en una especie de sistema religioso que mezcla la creencia de la reencarnación con el panteísmo. Los niños del bosque creen que esos difuntos pasan a ser parte de la naturaleza que los rodea. Su conciencia, su memoria y su conocimiento antiguo se mantiene principalmente en los árboles arcianos, a los cuales ellos tienen acceso completo
a través del tacto. Cuando los primeros hombres comenzaron a talar los árboles para poder construir sus aldeas, ellos estaban haciendo algo mucho más terrible de lo que pensaban. Estaban destruyendo un legado, una conexión espiritual de miles de años con todos los antepasados de una especie. Estaban cortando la conexión que existía con su cultura y sus tradiciones, sus memorias y posiblemente su única fuente de poder. Pero, ¿qué sucedería si los primeros hombres no hicieran esto inconscientemente? ¿Qué sucedería si lo que ellos encontraron al llegar a Westeros entraba en conflicto con sus propias creencias? Nada se sabe de la antigua religión de los primeros hombres, solo sabemos que tenían sus creencias y un ser o seres a los que veneraban. Lo cierto es que los primeros hombres se encontraron con los niños del bosque cuando entraron a Westeros por el brazo de Dorne, y ya sea por necesidad de material para construir o sustentarse con fuego, o por una rivalidad de creencias, la historia nos cuenta que comenzaron a quemar los bosques de arcianos. Los cazadores entre los niños, sus danzarines del bosque, se convirtieron también en sus guerreros, pero todas sus artes secretas sobre los árboles y las hojas no pudieron hacer nada más que retrasar el avance de los primeros hombres. Los verdevidentes emplearon sus artes y los cuentos dicen que podían llamar a las bestias de los pantanos, los bosques y los cielos para que lucharan por ellos, lobos huargo y monstruosos osos de las nieves, leones de las cavernas y águilas, mamuts y serpientes y muchos más. Pero los primeros hombres resultaron demasiado poderosos y se dice que los niños se vieron forzados a tomar acciones desesperadas. Las leyendas dicen que las grandes inundaciones que rompieron el puente de tierra, que ahora es el brazo roto, y convirtieron al cuello en un pantano, fueron la obra de los verdevidentes, quienes se reunieron en Moat Cailin para llevar a cabo su magia oscura. Sin embargo, algunos discuten esto. Los primeros hombres ya estaban en Westeros cuando esto ocurrió, y detener las invasiones provenientes del este no hizo más que ralentizar su avance. Además, tales poderes estaban más allá de lo que se decía que los verdevidentes tradicionalmente han sido capaces de hacer, y hasta esos cuentos parecen exagerados. Pero si seguimos las tradiciones orales de los primeros hombres, cuenta la leyenda que los verdevidentes se reunieron para realizar un ritual de magia oscura, en el cual destruyeron el antiguo brazo de Dorne, que unía los continentes de Westeros y Essos, en un intento de frenar el avance invasor, pero ya era demasiado tarde. Leamos una porción de la historia tal como se la relata el maestre Luwin a Bran Stark en un Juego de Tronos, en el capítulo 66. «Háblame de los niños», dijo Bran. Le parecía un tema muy importante. «¿Qué quieres saber?» «Todo». «Era en el pueblo de la Era del Amanecer», dijo el maestro Luwin mientras se tironeaba de la cadena del cuello. «Los primeros, antes de que existieran reinos y reyes. En aquellos tiempos no había castillos ni aldeas, ni ciudades, ni siquiera había un mercado entre este lugar y el mar de Dorne. Y no había hombres. En la tierra que hoy conocemos como los 7 reinos solo habitaban los niños del bosque. Eran morenos y hermosos, de pequeña estatura. Los adultos no eran más altos que nuestros niños. Vivían en las profundidades del bosque, en cuevas e islas, en medio de los lagos, y en ciudades secretas de los árboles. Eran ligeros, rápidos y gráciles. Machos y hembras cazaban juntos, con arcos de arciano y trampas arrojadizas. Sus dioses eran los dioses del bosque, del arroyo, de la piedra, los antiguos dioses cuyos nombres son secretos. A sus sabios los llamaban verdevidentes y tallaban rostros extraños en los arcianos para que vigilaran los bosques. Nadie sabe cuánto tiempo reinaron los niños, ni de dónde llegaron. Pero hace unos 12.000 años aparecieron en el este los primeros hombres. Cruzaron el brazo roto de Dorne antes de que estuviera roto. Llegaron con espadas de bronce y grandes escudos de cuero y montaban a caballo. A este lado del mar angosto jamás se había visto un caballo. Sin duda,
Aquellas bestias asustaron a los niños tanto como las caras en los árboles a los primeros hombres. Empezaron a construir aldeas y granjas y para ello talaron los rostros y los echaron al fuego. Los niños, horrorizados, fueron a la guerra. Dicen las antiguas canciones que los verdevidentes utilizaron magia negra para hacer que los mares se alzaran, barrieran la tierra y destrozaran el brazo. Pero ya era tarde. No se podía cerrar la puerta. Las guerras prosiguieron hasta que la tierra se tornó roja con la sangre de los hombres y los niños, pero más sangre de niños que de hombres, porque los hombres eran más altos, más fuertes, y la madera y la obsidiana podían bien poco contra el bronce. En cualquier caso, los niños del bosque pelearon tan ferozmente como los primeros hombres para defender sus vidas. Inevitablemente, la guerra se extendió por generaciones, hasta que al final los niños entendieron que no podrían ganar. Los primeros hombres, quizás cansados de la guerra, también querían ponerle fin al conflicto. Los más sabios de ambas razas se hicieron oír, y los jefes, héroes y gobernantes de ambos bandos se reunieron en la isla del Ojo de Dioses para llevar a cabo un pacto. Veamos nuevamente una conversación entre el maestre Luwin y Bran Stark en un Juego de Tronos capítulo 66. El pacto marcó el inicio de 4000 años de amistad entre los hombres y los niños. Con el tiempo, los primeros hombres olvidaron a sus antiguos dioses y empezaron a adorar a los dioses secretos del bosque. La firma del pacto puso fin a la era del amanecer y marcó el comienzo de la edad de los héroes. «Pero has dicho que los niños del bosque ya no existen», dijo Bran cerrando los ojos en torno a la brillante punta de flecha. «Aquí no», dijo Oya mientras cortaba con los dientes el último trozo de venda. «Pero al norte del muro la cosa cambia. Allí es donde fueron los niños y los gigantes y las otras razas antiguas». «Mujer, lo lógico sería que estuvieras muerta o cargada de cadenas», dijo el maestre Luwin con un suspiro. «Los Stark te han tratado con más bondad de la que mereces. No está bien que les pagues llenando de tonterías las cabezas de los chicos». «Pues dime dónde fueron», insistió Bran. «Quiero saberlo». «Y yo», apoyó Rickon. «De acuerdo», gruñó Luwin. Mientras los reinos de los primeros hombres resistieron, el pacto se mantuvo en pie. Abarcó la edad de los héroes, la larga noche y el nacimiento de los 7 reinos. Pero llegó un momento, pasados ya muchos siglos, en que otros pueblos cruzaron el mar angosto. Los sándalos fueron los primeros. Eran una raza de guerreros altos de cabellos rubios que llegaron con acero, con fuego y con la estrella de 7 puntas de los nuevos dioses pintadas en el pecho. Las guerras duraron cientos de años, pero al final los 6 reinos del sur cayeron ante ellos. Solo aquí siguieron dominando los primeros hombres, porque el rey en el norte derrotó a todo ejército que intentó cruzar el cuello. Los sándalos quemaron los bosques de arcianos, talaron los rostros, asesinaron a los niños allí donde los encontraron y proclamaron por doquier el triunfo de los 7 sobre los antiguos dioses. Así, los niños huyeron hacia el norte. Renunciando a todas las tierras de Westeros salvo por los espesos bosques, los niños obtuvieron de los primeros hombres la promesa de que ellos ya no volverían a talar sus arcianos. Se tallaron rostros en todos los arcianos de la isla en la cual el pacto fue forjado de forma que los dioses pudieran atestiguarlo, y se formó la Orden de los Hombres Verdes para atender a los arcianos y proteger la isla. Con el pacto, la edad del amanecer del mundo llegó a su fin y la edad de los héroes le sucedió. No está claro si los hombres verdes aún sobreviven en su isla, aunque hay relatos ocasionales de algún joven temerario señor de los ríos que toma un bote hacia la isla para observarlos antes de los vientos los desvíen, o una bandada de cuervos los termina alejando.
Los cuentos de niños afirman que ellos poseen cuernos y tienen la piel de un color verde muy oscuro, pero esto es una corrupción de la probable verdad, ya que los hombres verdes llevaban prendas de color verde y tocadas atados. Al ver los resultados del así llamado pacto, nos damos cuenta que en realidad los niños del bosque se vieron forzados a aceptar perder la mayor parte de sus tierras y sus lugares sagrados para mantener únicamente pequeñas porciones de territorios. A cambio, los hombres simplemente decidieron no destruir por completo su cultura y en señal de buena fe aceptaron los dioses antiguos de los niños. Si me preguntan, ese es un pacto bastante beneficioso para los primeros hombres y como mínimo fortuito para los niños. Pero la historia no termina aquí. Espero que les haya gustado aprender un poco más de los antepasados de los personajes principales de nuestra historia de una canción de hielo y fuego. Muchas de las grandes familias de Westeros trazan su descendencia de los primeros hombres, como los Stark y los Lannisters, y muchos otros. En la próxima entrega daremos un vistazo a la gloriosa edad de los héroes, de donde nacen grandes leyendas que nutren a esta historia con todo tipo de matices. Si les gusta el contenido de mi video, no se olviden de suscribirse a mi canal, darle me gusta y si lo desean pueden compartirlo con sus amigos aficionados de la serie. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos la próxima. Chao, chao.